La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Agradecemos al Dios fiel, al Dios bueno, al santo, al sublime Dios, al que nos amó y nos ama, que nos permite hoy llegar ante ustedes para compartir la palabra. La palabra de Dios es vida, es eficaz, es poderosa. Y estoy seguro que hoy el Señor quiere hablarnos. Ay, que hoy encuentre lugar la palabra predicada en tu corazón. Mi hermano y mi hermana, les saludamos. A todos ustedes, a los que ahora mismo nos ven y se unen a través de YouTube, que el Señor les bendiga. Y saludar también a nuestros hermanos allá en República Dominicana. Aquellos que nos ven a través de Telebendición, muchas bendiciones. Y a quienes nos escuchan por Radio Bonao Bendición, les saludamos y les bendecimos. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. La porción de las Escrituras se encuentra en Oseas. Leeremos en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el versículo 7. Leemos. Dice: Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama. Ami significa pueblo mío, pueblo mío. Ruama significa compadecida, compadecida. Verso 2: Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Específicamente, amados, yo quiero enfocarme en los versículos 6 y 7. Quiero decirles que es muy importante poder escuchar la primera parte del mensaje para poder entender el mensaje. Traten ustedes siempre de estar muy pendientes de la primera parte del mensaje, porque si no, después usted va a andar como un abejón de mayo, golpeando por todo lado sin estar claro. Entonces, este mensaje podemos titularlo Caminos cercados. Caminos cercados. En los versículos 6 y 7, mis amados, podemos decir que estos versículos vienen a ser un paréntesis de misericordia en un pasaje de amenaza. Mis hermanos, ¿saben ustedes cómo titula
la Reina Valera. Ese capítulo 2, los que tienen Reina Valera, vean ustedes cómo lo titula. ¿Qué dice? El capítulo 2 de Oseas, ¿cómo lo titula? ¿Ah? El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Entonces quiero repetirte esto porque necesito, si tú quieres llevar esta palabra, necesito que escuches. El verso 6 y el verso 7, o sea, estos dos versos, vienen a ser un paréntesis de misericordia. Ustedes ven que los versículos que le anteceden viene hablando de tremenda amenaza, pero hay un paréntesis. Por eso es el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Mis hermanos, ven ustedes los pensamientos. Aunque aquí está hablando como de una mujer, la realidad es que está hablando de un pueblo. Está hablando de Israel. Está hablando de Israel. Y es entonces que dice el verso 6, mis hermanos, dice: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Hablemos por un momento del carácter terco de muchos pecadores. Lo obstinado que es la persona que se ha endurecido. El ser humano endurecido es obstinado, terco. De manera que solo el divino poder puede vencer a los endurecidos. Dios mismo debe interponerse de un modo personal o nadie se volvería a Él. Qué bueno es, y esto lo podríamos llamar la omnipotencia de su gracia. La omnipotencia de su gracia. Cuando Dios sale a cercar los caminos. Cuando Dios sale en busca de su gente. Cuando Dios se para firme para salvar a una persona. Mis hermanos, los medios que Dios usa a veces pueden hacer a la persona retornar. Los medios que Dios usa. Por ejemplo, podemos entresacar de lo que hemos leído medios que Dios usa para hacer volver a su pueblo. Aflicciones agudas. Diga conmigo, aflicciones agudas. Porque Dios dijo: yo cercaré tu camino con espinos. Espinos. Habla de aflicciones. En medio de los espinos, es decir, de las aflicciones, muchas personas son llevados a reflexionar por tales medios, por causa de la situación que está viviendo, de los espinos. Y esto no tiene nada que ver con el diablo. Esto tiene que ver con Dios. Aflicciones agudas. Dificultades insuperables. Porque Dios dijo: y levantaré una pared. Eso es lo que dice el pasaje. Yo voy a cercar, dice Dios, con espinos, pero también voy a levantar una pared para que no pasen. Dificultades insuperables.
El Señor de amor pone a veces impedimentos en el camino de aquellos a quienes Él quiere salvar. Voy a repetir. El Señor de amor pone a veces impedimentos en el camino de aquellos a quienes Él quiere salvar. Estoy hablando de los medios que Dios usa a veces para hacer retornar a los suyos. Perplejidades cegadoras también, porque ahí la intención es que ella va a buscar a sus amantes y no los va a encontrar. ¿Verdad que eso dice? Y no los va a encontrar. Perplejidades cegadoras, de modo que no encuentren sus caminos. Otra cosa que puedo decir es, hablando de los medios, amargos desengaños. Dice, los buscará, pero no los encontrará. Mis hermanos, aprendamos esto. Estos severos castigos son con frecuencia utilizados por Dios para arar el campo del alma antes de la siembra. Arar el campo del alma antes de la siembra. Ahora, ¿qué resultado tuvo Dios con esto? ¿Cuál fue el resultado que Dios tuvo? Bueno, yo digo que tuvo un bendito resultado, conseguido al fin. Porque a esta mujer, hablando del pueblo de Israel, como ya dije, ustedes ven lo que ella determina, o sea, lo que se determina. Una vez más leemos el texto. 6, el verso 7 específicamente. Leamos el verso 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Ahora dice, vean ustedes el resultado de Dios. Entonces dirá, o sea, por la obra de Dios, por el hecho de que Dios se paró en el camino, por el hecho de que Dios le cercó los caminos o sus caminos, dice, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ahí vemos entonces el resultado, el bendito resultado conseguido al fin. Recuerdos sugeridos, ella pensó que era mejor para mí. Confesión de tristes pérdidas, mejor me iba entonces que ahora. Una resolución hecha, estoy hablando de los resultados. Una resolución hecha, ¿qué fue lo que dijo? Iré y me volveré. Iré y me volveré. Afecto estimulado, me volveré a mi primer marido. Ahora se recordó de su marido, de su primer marido. Por eso yo digo, amados, aplicando, volvamos al Señor antes que Él tenga que usar espinas para detenernos. Que yo dije otra vez, volvamos al Señor antes que Él tenga que usar espinas para detenernos. Mis amados, Dios dijo, yo cercaré tu camino. Yo cercaré tu camino. Escúcheme, hay dos clases de cercos. Repito, hay dos clases de cercos que Dios hace para su pueblo. Hay dos clases de cercos que Dios hace para su pueblo. ¿Cómo se llama mi mensaje? Caminos cercados. Ahora estoy diciendo que hay dos clases de cercos que Dios hace para su pueblo. Escuchen. Uno es el cerco de la protección para guardarle de todo mal. Entonces, primer cerco, el cerco de la protección para que el mal no le alcance. Muy bien. Diga, cerco de la protección. Diga, cerco número uno, el cerco de la protección. El cerco número dos, el cerco de la aflicción. Número uno, cerco de protección. Número dos, cerco de aflicción. Ambos cercos quieren lograr lo mismo: resguardar, preservar,
Entonces, nosotros podemos ver el cerco de protección en Isaías capítulo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Escuchen lo que dice, ahí está el cerco. Le quitaré su cerco, o le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, y será hollada. Muy bien, ahí vemos el cerco. Vean ustedes que Dios aquí en este pasaje amenaza que quitará el cerco de su vida. Y también está hablando de Israel, por supuesto. Y también el cerco de protección, también lo vemos nosotros en Job, donde Dios dice que Él había cercado a Job. Él lo había cercado. Muy bien. Pero el cerco aquí citado es el cerco de aflicción. El cerco de aflicción es un recurso de Dios. Hay un cerco de protección, pero hay un cerco de aflicción. Entonces, del cerco que Dios está hablando aquí es el de aflicción. Dios dijo: yo cercaré tu camino. Esto es, en otras palabras, voy a traerte o a meterte en aflicciones pesadas y duras para guardarte del mal. Cerco de protección. ¿Y cerco de qué? De aflicción. Recuerden que Dios sale a buscar a los suyos. Dios es el marido de Israel. Israel le fue infiel a Dios, adulteró con muchos amantes. Y entonces Dios dijo: Israel, yo te tenía a ti un cerco de protección, yo te guardaba, yo te protegía. ¿Acaso no recuerdas lo bien que te iba a ti cuando estabas aquí conmigo? Tus vecinos no eran un problema para ti, porque yo estaba contigo y tú estabas conmigo. Yo les protegía. El cerco de protección es cuando la persona anda en obediencia. Dios le protege, Dios le guarda, Dios le cubre. Ese es el cerco de protección. Pero cuando la persona toma sus decisiones y le da la espalda a Dios e ignora a Dios, entonces Dios le cerca con un cerco que se llama aflicción. Aflicción. Ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿qué es lo que me está pasando? Tantos males. Jupón, vuelva hacia Dios. Gracias a Dios por ese cerco de aflicciones. Y yo te voy a decir una cosa: ese cerco de aflicciones va a estar presente hasta que tú te vuelvas, hasta que vuelvas al Señor, hasta que estés en paz con Dios, porque Dios busca a los suyos. Dios busca a los suyos. Repito, Dios busca a los suyos. ¿Te das cuenta que la palabra no, muchas veces no halla el terreno fértil? Pero aquí hay terreno fértil. Yo prefiero el cerco de protección que el cerco de aflicción. Entonces Dios dice: bueno, dos cercos. En cuanto a Isaías, que habla del cerco de protección, ustedes saben el mismo asunto. Israel fue rebelde. Dios lo hizo todo por Israel. ¿Se recuerdan ustedes? Dios, eso es un canto de Dios, ¿verdad? Es un canto donde Dios dice: ¿qué más puedo yo hacer por mi viña? Lo he hecho todo, la cerqué, la cuidé, escogí lo mejor para ella y mira cómo me paga. Esperaba yo uvas buenas, ricas, dulces, y mira lo que me dan. Uvas salvajes, silvestres, agrias, no funcionan. ¿De qué está hablando Dios? Yo esperaba justicia y he encontrado injusticia.
Entonces dice Dios, quitaré el cerco, quitaré el vallado de protección, y ahora entrarás. Aunque yo te voy a cercar, dice Dios también, solo que será un cerco de aflicción. Por eso mi mensaje se llama caminos cercados. Caminos cercados. Y ahora yo estoy hablando de el amor de Jehová, el amor de Dios que es tan fiel con un pueblo que ha sido tan infiel, un pueblo que le había dado la espalda. Dios no quiere el cerco de aflicción para su gente. No es el primer recurso de Dios, todo lo contrario. El que anda en obediencia, mi hermano, la Escritura habla de qué cosas son las que le van a venir. El bien y la misericordia de Jehová le seguirán, le seguirán. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona dice no? Bueno, si eres de Dios, no te va a faltar el cerco de las aflicciones. No te va a faltar. Porque son esas cosas las que te ponen a meditar. Porque Dios va a lograr su fin. Por eso es, hermanos, que hay que entender que la obediencia le facilita las cosas a Dios. Cuando somos obedientes. Ahora, es una forma humana de decir esto, porque Dios es omnipotente, ¿verdad? No hay tal cosa como que Dios no pueda hacer algo. Dios hace todo lo que quiere, pero es una forma humana de decir que la obediencia le facilita las cosas a Dios. Por eso, hermano mío y hermana, medite en esto. Medite en esto. Medite. ¿Qué cerco quieres tú para tu vida? ¿Qué cerco quieres tú? Y revise usted, ¿por qué estoy en tantas aflicciones? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? La gente quiere tener buenos resultados sin hacer buenas cosas. Buenos resultados sin hacer buenas cosas. Pregúntate, ¿qué vida de oración tengo yo? Pregúntate, ¿qué vida disciplinada del estudio de la palabra tengo yo? Pregúntate. Nunca olviden que esto es causa y efecto. Gracias a Dios porque cerca los caminos. Gracias a Dios por las aflicciones. Porque las aflicciones, ya yo dije que buscan algo. No es el ideal de Dios. Las aflicciones son recursos que Dios utiliza para poder lograr un propósito. No es el ideal de Dios. Por ejemplo, Jonás, escuchen, Jonás buscó sus propios males. Dios le dijo que fuera a Nínive. Y sin embargo, él altercó con Dios. Puso a Dios en una posición de no, yo no voy. Yo no te entiendo a ti. Tú eres extraño con la forma en que ve la vida. Si yo voy, llevo tu palabra, le digo al pueblo lo que hay que decirle, y ellos se arrepienten, ¿sabes qué haces tú, Dios? Los perdonas. ¿Para qué voy a ir yo? No, yo me voy a Tarsis. Yo no voy a Nínive, voy a Tarsis. Ay, Jonás, dice Dios, ¿tú quieres ir a Tarsis? Muy bien. Si tú vas a Nínive, yo te pago el boleto. Yo te lo pago. Pero si tú te vas para Tarsis, tú te vas a pagar el tuyo. Y vas a ver el precio tan alto que vas a tener que pagar. Y dice Jonás, lo pago. Yo tengo plata, yo lo pago. Muy bien, págalo. Y allá cuando estaba en el vientre del gran pez, dijo, realmente no tengo plata. Aquí me está llevando el diablo. Aquí yo siento que voy para el infierno. Sálvame, Señor.
Y yo imagino a Dios. O sea, si yo hubiese sido Dios, yo lo hubiera dejado un ratito que sufra más. Pero como Dios es bueno, entonces Dios le dice al pez: ya, vomítamelo. Y el pez dice: bueno, excelente, ya estoy llegando aquí a Nínive, exacto, ahí lo quiero. Tenía un cerco de protección, pero prefirió el cerco de la aflicción. Y entonces el pez, y se levanta todo lleno de, imagínese usted, con aquellos olores, y vuelve a ver y dice: estoy en Nínive. Y entonces dice, porque ahí dice la escritura: y Jonás escuchó la palabra del Señor. Después de la aflicción. Y yo puedo llevarlos a muchas otras historias, porque el precio que se paga es muy alto cuando no hay obediencia. Yo pienso, ¿no era mejor decir: Señor, yo sé que tú tienes una intención, yo no conozco los detalles, yo voy a Nínive, heme aquí, envíame a mí? Y ya, sería diferente la historia. Mis hermanos amados, cerco de protección, cerco de aflicción. Dios sale a acercar los caminos. La misma aflicción es una misericordia de Dios para guardar a su pueblo de un mal peor. ¿Entienden? ¿Entienden? Mis hermanos, escúchame. Una conciencia, esto lo dijo alguien, voy a leer. Una conciencia herida es una cerca de espinos, pero esta cerca espinosa guarda nuestra alma en el verdadero camino. Escucha, del cual nos apartaríamos de otra manera. Y es mejor ser mantenidos en el camino recto con cercos y espinos que vagar por campos de rosas en un camino equivocado que nos llevaría a la destrucción. Escuchen esto y aplíquelo. Escuchen con claridad y aplíquelo. Voy a leer. Un joven ministro popular y próspero de América fue enzarzado en las redes de la incredulidad. Abandonó el púlpito, se unió a un club de incrédulos y se burló de aquel nombre que había predicado a otros como Salvador del mundo. Pasó el tiempo y enfermó. Y en su lecho de muerte, sus amigos le rodearon y trataron de confortarle con sus frías y heladas teorías, pero en vano, no lo lograron. La antigua fe revivió en él y dijo: esposa mía, tráeme el Nuevo Testamento griego. Allí, sobre su lecho, volvió a leer el capítulo 15 de Primera de Corintios. Cuando lo hubo terminado, grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. Cerró el libro y dijo: esposa, vuelvo otra vez, por fin, a la antigua roca para morir. Mis amados, una decisión mala trae muchos males. Mire lo que dice la Escritura. Una pequeña locura. Viene hablando de una mosca
que cae en el perfume. Dice que echa a perder el perfume. Una pequeña mosca. Es lo mismo que una pequeña locura que echa a perder al más sabio. Una pequeña locura. Por eso, mis amados hermanos, qué bueno es saber que Dios es bueno, que Él nos busca, que Él lo propicia todo, y qué bueno es que nosotros seamos entendidos. Dios cerca los caminos. Dios cerca los caminos. Ya dije que hay una cerca de protección y un cerco de aflicción. Todo va a depender de las decisiones que nosotros tomemos. En cuanto a Israel, Dios logró lo suyo. Con los óyeme, lo que no logró con los bienes, lo logró con los males. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Dios te va a tratar a ti con bienes. Ven a mí, aquí hay paz, aquí hay seguridad. Ven, estemos a cuentas. No importa qué tan sucios sean tus pecados, yo te limpio y te los dejo como blanca lana. Y ahí empieza Dios con la vara del amor, del amor. Y si no tiene resultados con esa vara, va a usar la vara de la aflicción. Probablemente algunas personas estén sufriendo la vara de la aflicción. Y sabio es entender hoy y decir: ahora entiendo por qué me está pasando esto. Porque me he distanciado, porque me he olvidado, porque le he dado la espalda al Señor. Mas sin embargo, hoy, como dijo esta mujer, me levanto y regreso a mi primer marido. La verdad que con él me iba mucho mejor. Con él, ¿se recuerdan el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre e iré diferente. Antes me sentía digno de lo mío, ahora me siento tan indigno. ¿Se da cuenta lo que logra la vara de la aflicción? Ese muchacho pagó un precio que si él estaría aquí, él nos diría a nosotros: no cometan la locura que yo cometí. Yo me armé de orgullo y le exigí a mi padre lo mío, y mi padre, como es bueno, él me lo dio, y yo me fui e hice con lo mío lo que me dio la gana. Viví perdidamente, todo lo gasté, y llegué a un punto de tal aflicción que no tenía nada. Quería comer la comida de los cerdos, las algarrobas, pero resulta que no me dieron. Y fue en ese momento cuando dije: ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo aquí estoy pereciendo de hambre. En la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen el bien de mi padre. ¿Qué hago yo aquí? Vean a Jonás en el vientre del pez. ¿Qué hago yo aquí? Vean al hijo pródigo en el vientre de los cerdos. ¿Qué hago yo aquí? Vean a esa mujer. ¿Por qué estoy yendo yo hacia los amantes? ¿Qué hago yo aquí? ¿En qué momento perdí mi conciencia? ¿Qué hago yo aquí? Me levantaré e iré a mi Dios, e iré a mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y vean al Padre: no, ciertamente tú no eres digno de que yo te llame
de que yo te llame mi hijo, pero yo te voy a decir algo: mi hijo eres tú. Yo te escogí, yo te señalé, mi hijo eres tú. Aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. Es mejor el cerco de la protección que el cerco de la aflicción. Pero Dios es un Padre que tiene carácter, y Dios no le va a negar a ninguno de sus hijos, a ninguna de su gente. Dios no le va a negar el cerco de la aflicción. Por eso hay sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué, jóvenes? ¿Para qué, hermanos? No se distraiga ahora. Estoy hablando contigo, no seas tonto. Perdóname. Ahora, no es que estoy diciendo esto porque vi a alguien distraído, lo digo por el Espíritu. El enemigo puede robarte lo que ahora mismo tú necesitas oír. Es mejor atender al llamado. Seamos sabios. Si tú estás en el cerco de la aflicción, no reprendas al diablo. Si quieres reprender a alguien, repréndete tú mismo. Y toma una buena decisión. Mi hermano y mi hermana, toma una buena decisión. Hoy Dios nos ha hablado a través de su palabra. Él es un Padre fiel y Él no niega la vara a sus hijos. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué busca el Señor? Su bien, su propósito, su voluntad, su corazón. Hermano mío, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te dé siempre la victoria en Cristo Jesús. Sigue firme, sigue adelante. Mi hermano y mi hermana, desde aquí nosotros les bendecimos y rogamos al buen Dios que te guarde, que te preserve y que cumpla su santo propósito. Shalom, shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.